Ujú. Buenas noches a todos. Disculpen la pequeña demora. Les saluda Rodrigo Campos en nombre de Tosanaje y esto es otra edición de Encuentro con Tosanaje. Esta ocasión continuamos con la línea temática de la semana pasada, en la cual estamos indagando un poco más acerca de los investigadores de la diáspora china. Es decir, no solamente nos centramos en sus investigaciones, sino también en la persona y en sus motivaciones. La semana pasada tuvimos a investigadores que tienen como característica común ancestros chinos. Entonces eso nos permitía presumir desde antes del mismo encuentro por dónde iba ese interés para dedicarse por China, por la cultura china y la investigación. Pero esta semana contamos con cuatro extraordinarios investigadores que no tienen nada de sangre china. Es decir, que esta vez probablemente encontremos motivaciones muy variadas. Y para resolver estas dudas, contamos en la moderación con una persona de lujo, nuestro querido amigo Marco Carrasco, miembro de Tusanaje, economista sanmarquino. Él se dedica a ver temas de desarrollo internacional, especialmente en la zona de Asia-Pacífico y China, además de economía del comportamiento. Los dejo con él. Querido Marco, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, ya has hecho algo la presentación, pero más que nada darles a todos la bienvenida, quienes ya nos están siguiendo a través del Facebook Live. Como bien comentaba Rodrigo, es un encuentro complementario al que hubo la semana pasada, en el cual escuchamos las voces de varios estudiosos de la diáspora china en las Américas, que justamente venían teniendo la motivación, quizás a raíz de sus familias, de sus ancestros. Pero en esta ocasión vamos a escuchar las historias de interés, de apasionamiento y también de las investigaciones que varios de nuestros colegas latinoamericanos y bueno, españoles también tienen que contarnos, ¿no? Este encuentro se llama Reflexiones sobre la diáspora china, historia e investigación. Y bueno, va a estar dividido en una serie de cuatro preguntas, digamos cuatro bloques con una pregunta en concreta que vamos a invitar a nuestros invitados para que vayan respondiendo y a manera, digamos, de un conversatorio bastante ligero, puedan a través de ellas compartir sus experiencias y varias cosas que tengan que decirnos para el público en general, ¿no? Y bueno, ya corresponde a cada uno de nosotros que quizás a través de las cosas que nos cuenten podamos sacar algunas lecciones o quizás también, quién sabe, si por ahí algún joven o algún estudiante está ahorita también escuchando, quizás alguna inspiración para luego aproximarse también a estas áreas de estudio que son de verdad muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más, si me lo permiten, quisiera presentar a nuestros cuatro grandes invitados. Empiezo con Ivonne Campos. Ella es, Hola. ¿qué tal Ivonne? ¿Cómo estás? Ella es antropóloga, especialista en historia y cultura china, interesada en la presencia china en México y lo relacionado a la identidad, relaciones sociales, historia y el racismo ejercido contra los inmigrantes chinos y sus descendientes en México y América Latina, ¿no? También forma de la parte de la red de la LADA y también de la red académica latino-hispanoamericanista sobre estudios sinológicos. Ha realizado también una estancia postdoctoral en el CONACYT, en el Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio de Tlaxcala, México. Bienvenida, Ivonne. Esperamos eh, tener interesantes comentarios tuyos hoy día. Paso también a Gracias. presentar a nuestra segunda invitada. Ella es Janet Jiménez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuenta también con una maestría en Historia Contemporánea en la misma universidad y una maestría en Estudios de Asia y África del Colegio de México. En la actualidad es doctoranda en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Respecto al campo laboral, ella ha ejercido como profesora de Historia General de Asia en la Universidad de La Habana del 2002 al 2011 y del mismo modo también desde 2002 se desempeña como secretaria académica de la Cátedra de Estudios sobre Inmigración y Presencia China en Cuba, de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz. También bienvenida, Janet, y bueno, también esperamos contar con tus muy interesantes comentarios e historias. Nuestro tercer invitado es Ignacio López Calvo, quien es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de California, La Merced. Él es autor de más de 90 artículos y capítulos de libros, así como de 8 monografías sobre literatura y cultura hispanoamericana y de latinos en Estados Unidos. Entre, bueno, varios de sus libros, solo voy a mencionar algunos debido al tiempo, pero están, por ejemplo,
Saudages of Japan and Brazil, Contested Modernities in Lusophone Nikkei Cultural Production, Dragons in the Land of the Condor, Tucson Literature and Knowledge in Peru, entre otros títulos en inglés y español. Ha compilado también 17 volúmenes de ensayos y es codirector de la revista académica Transmodernity, Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, y de las colecciones Interconexiones históricas y culturales entre Latinoamérica y Asia, de la editorial Palgrave Macmillan, y Estudios de Literatura y Cultura Latinoamericanas en la editorial Ansen. En la actualidad está compilando junto a, nuestro colega Rodrigo Campos, 2 antologías de autores tusanes peruanos y otra de autores latinoamericanos de origen chino. Bienvenido también, Ignacio. Gracias. Finalmente, me permito presentarles a Gonzalo Paroy. Él es nuestro representante peruano en esta mesa. Él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Antropología por la misma universidad. Sus áreas de interés e investigación son la historia social, la antropología histórica y la antropología e historia urbana. También se ha dedicado al estudio de temas como la presencia asiática en el Perú, el desarrollo de la comunidad china de Lima, historia masónica, discursos racistas, el desarrollo histórico de Lima, entre otros. Actualmente es miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos y también miembro del proyecto Tusanaje. Es autor de diversos artículos y ponente en eventos de historia y ciencias sociales. Además, también en la actualidad labora en el Archivo General de la Nación y desarrolla su tesis de maestría sobre la inserción de los migrantes chinos en la ciudad de Lima. También bienvenido, Gonzalo. Un gusto contar contigo. Gracias, gracias. Un poco amplia la presentación de cada uno de ustedes. Es muy interesante indagar un poco sus perfiles, algo que me he permitido en las últimas horas, y me resulta súper interesante por ello también formar parte de esta mesa a través de la moderación. Como bien les comentaba antes, en realidad es un espacio para poder conversar y para a través de ello quizás expresar algunas cosas que en un espacio quizás a veces académicamente más rígido no se puede, ¿no? Entonces, tómenlo de esa manera, cada una de esas preguntas, siéntanse libres de comentar y de participar y de interactuar entre ustedes también si ven la oportunidad, ¿no? Pues bien, comenzando ya con el primer bloque, corresponde a la siguiente pregunta, ¿no? El poder saber cuáles fueron los motivos de cada uno de ustedes y cómo iniciaron en sí sus investigaciones sobre la presencia de chinos en las Américas, ¿no? Y bueno, en el caso de Gonzalo, de la presencia de chinos en Perú. No sé, quizás Ivonne, ¿quiere comenzar? Gracias. Sí, bueno, gracias antes que nada por la invitación, por supuesto, es es un honor, ¿no? Poder compartir con ustedes. Me gusta mucho el trabajo de Tusanaje y creo que es bien valioso lo que están haciendo y además también compartir pues en una red social, ¿no? Como Facebook, para que más personas fuera del ámbito académico puedan conocer de estos temas y empaparse y involucrarse también, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que me llevó al estudio sobre China? Me lo han preguntado muchas veces. Y bueno, yo encuentro dos puntos o dos momentos importantes, ¿no? Uno, el primero es la primera vez que visité el barrio chino de la Ciudad de México. Yo soy originaria de la Ciudad de México y crecí allá. Y en la zona en donde yo crecí, en la zona norte, yo crecí en barrios, pues digamos que son barrios más nuevos que el resto de la ciudad, al menos más nuevos que la zona centro de la Ciudad de México. Y son barrios totalmente habitacionales, casi no hay, digamos, un desarrollo comercial, al menos no lo había cuando yo era joven, ¿no? Entonces, siempre para mí salir de mi entorno y conocer la ciudad fue una de las cosas que más disfruté desde muy niña. Y uno de los lugares que me impresionó mucho cuando lo conocí por primera vez y cuando supe de su existencia fue el barrio chino de la Ciudad de México, que está localizado en el centro histórico de la ciudad. Es un barrio pequeño, es solo una calle que está llena de comercios chinos, y yo fui en ocasión de una fiesta de Año Nuevo chino. Tendría quizá por ahí unos 19 años, y llamó poderosamente mi atención, por supuesto, la presencia de chinos
que tampoco era parte de mi entorno de niñez, ¿no? Pero que a partir de ahí empecé a descubrir y a entender que en realidad los chinos, la presencia china era parte del entorno histórico de la ciudad desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando ingresé a la universidad, estudié etnohistoria, la licenciatura en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el desarrollo de mis estudios de licenciatura, estuve muy, pues igual apasionada, le tomé mucho gusto, mucho interés al periodo porfiriano, el fin del siglo XIX y la transición al siglo XX con la Revolución Mexicana, como uno de los periodos pues, que para mí resultaron de mayor interés de estudio. Entonces decidí hacer mi tesis de licenciatura centrada en este periodo, y cuando hubo que decidir qué hacer, ¿no? con la tesis, me pareció como un tema muy relevante y relacionado y que cae directamente en este periodo histórico, la presencia de los chinos en México, porque fue justamente durante el gobierno de Porfirio Díaz que llegaron los primeros contingentes de chinos a México, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolló esta historia. Entonces, pues me enganché, ¿no? Me enganché del estudio de la presencia china, conocí trabajos que hoy en día son muy importantes, ya lo mencionaba uno de ellos, Mónica Cinco, en la reunión anterior, ¿no? El libro de Jorge Gómez Izquierdo, El movimiento antichino en México, que es la punta de lanza de los estudios modernos sobre presencia china y sobre migración china en México, y otros, ¿no? Hechos en el Colegio de México, por ejemplo, el trabajo de María Elena Ota Mishima, que se llama Destino México, que también trabajó migraciones asiáticas en general y que dio mucha información muy puntual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, tuve también la fortuna de acercarme al barrio, de acercarme a algunos miembros de la comunidad china de México, como el señor Jorge Fong, que en paz descanse, pero él era en los años 90, cuando yo lo conocí, a finales de los 90, principios del 2000, pues uno de los promotores principales de la comunidad china de México, ¿no? Y con ellos, con él, la señora Gabina Chiu, el arquitecto Alfonso Chiu, actual presidente de la comunidad china de México, que también han sido muy abiertos y muy amables, ¿no? Con todos los acercamientos que he hecho para poder pues conocer e investigar la presencia de la comunidad china en la Ciudad de México. Ese fue, digamos, el punto de partida de mi interés sobre los estudios de China. Qué interesante, de verdad. Quizás a diferencia de los estudios que se dan de otras culturas, ¿no? De otras naciones en cada una de estas regiones en Latinoamérica, una de las, entre comillas, ventajas que existe por los estudios de China tiene que corresponder a la gran expansión de la diáspora y justamente en estos asentamientos que luego se vienen a desarrollar como barrios chinos, ¿no? También de pequeño recuerdo bastante este gran interés que me despertaba. Me surge la curiosidad, no sé si, por ejemplo, Janet también quizás tiene una historia familiar en cuanto a su relación en lo que sería con el barrio chino, por ejemplo, de La Habana, ¿no? Que también... Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias a Tosanaje, de lujo estar compartiendo aquí con colegas y gente que admiro, algunos muy buenos amigos también, afortunadamente. Para que veas, yo no soy de La Habana, yo soy de una ciudad del centro del país, o sea, del centro de Cuba, que se llama Placetas, relativamente cerca de Santa Clara. Tiene categoría de ciudad, pero no imagines que es muy grande. Y de niña, pues los ecos que yo tuve de presencia, digamos, china en Placetas eran muy puntuales. Tenían que ver con una zona donde se construyó ya en el periodo de la Revolución reparto de edificios residenciales, y entonces a esa zona le llamaban el reparto, bueno, le siguen llamando el reparto de los chinos. Aparentemente es porque era una zona de chinos, probablemente de cultivo de verduras o algo. No lo tengo muy confirmado. Y además de eso, pues había una clínica también, una clínica de salud pequeña, donde se hacían tratamientos de fisioterapia, etcétera,
donde por alguna de mis caídas me tocó en algún momento ir, que también le llamaban la clínica de los chinos o la clínica Choi, que es un apellido. Y pues eso estuvo presente en mi vida, pero ponte que no despertó, digamos, tanto mi curiosidad en ese tiempo. Entonces llega el año 97 y me voy a estudiar a La Habana la licenciatura en Historia. Ahí sí ya descubro el barrio chino de La Habana, en el momento en que hay todo un proceso que se definió. Irmina habló sobre eso un poco en el encuentro pasado, desde animación, digamos, cultural y de gestión gastronómica, y pues ahí topo, digamos, con lo que sería la cara más visible de ese proceso, que era todos los restaurantes en lo que llaman la calle Cuchillo, y otros por la zona de Dragones y demás, pero sin mayor interacción. Ahora, llegando al año 2000, mira tú, si fui dando yo vueltas, empiezo a estudiar como trabajo de curso un tema que tenía que ver con Asia, concretamente con Japón. Y con eso yo cerré licenciatura. Cuando culmino la licenciatura, había la oportunidad entonces de quedarme trabajando como profesora en la Universidad de La Habana, en la materia justamente de Historia de Asia. Y entonces, de alguna manera, se podría decir que yo llegué a la inmigración china a través de la historia de China, y también gracias a la influencia que tuvo y sigue teniendo en mí la que fue mi maestra, o sea, mi mentora, en los estudios de licenciatura, la maestría que yo hice en Cuba, que es la doctora María Teresa Montes de Oca Choi, presidenta de la Cátedra de Estudios sobre Inmigración y Presencia China en Cuba. Entonces yo recibí la invitación de ella de vincularme a esta cátedra en el año 2012 y comenzar a trabajar en el diseño de eventos que se hacían periódicamente, unos talleres nacionales sobre la presencia china en Cuba que se hacían anuales, y los festivales de chinos de ultramar, que en ese momento eran cada 2 años. Entonces ahí es que yo entro. Y pues fíjate que en los primeros años yo fui básicamente una especie de observadora pasiva, escuché mucho hablar de los chinos y la inmigración y la historia, fui leyendo cosas, tomé un curso con Isabel Ausen y Gerardo Renique, que estuvieron allá en La Habana, y fueron pasando así pequeños pasos hasta que ya más o menos a la altura de 2010 es que yo me decido a verdaderamente escribir y hacer historia, digamos, relacionada con la inmigración y la presencia china en Cuba. Eso es más o menos mi historia. Qué interesante. Asumía, por ejemplo, que eras de La Habana, ¿no? Y a veces uno piensa de que es necesario estar ahí en un lugar conectado con un barrio chino como para despertar esa historia, pero finalmente también nos comentas que indirectamente o por ahí, digamos, siempre se escuchan pequeños ecos de la inmigración china, y de ahí siempre va, quien está atento y quien es curioso, poco a poco ahí va indagando y aprendiendo más cosas, ¿no? Y se va aproximando, como ha sido tu caso. Súper interesante. Bueno, a ver, no sé qué nos tiene que contar Ignacio López, quizás una gran historia al respecto. No, Me no es gustaría una quedarme a gran escuchar historia. mucho tiempo, pero trataremos de ser Realmente es breve. un poco de rebote, de casualidad, ¿no? Vivíamos en Los Ángeles, en California, en una ciudad que, a las afueras, que se llama Alhambra, ¿no? Y recuerdo que estaba una vez en el gimnasio y yo todos los días veía una señora que hablaba con las mujeres mexicanas con un acento caribeño muy fuerte, pero también yo la oía hablar cantonés perfectamente con la gente del gimnasio, ¿no? Y me picaba la curiosidad, y ya un día me atreví a preguntarle cómo es que hablaba los dos idiomas también, y me dijo que era china cubana. Y yo al principio me quedé así un poco como, hay chinos en Cuba. Y luego empecé a pensar, claro, biografía de un cimarrón, Esteban Montejo constantemente le está recordando a Miguel Barnet de los chinos de Sagua la Grande, ¿no? Ya me metí más por lo literario y digo, esto hay que investigarlo, ¿no? Entonces la entrevisté, tenía por esa época casi 70 años, y mi idea, no sabía muy bien qué quería hacer, si una especie de testimonio, una novela sobre su vida, algo así, pero a base de hablar con ella y de establecer una amistad que ahora ya es de muchos años, ¿no? Acabé escribiendo este libro, el de Imaging the Chinese in Cuban Literature and Culture. Fui a Cuba a hacer investigación
y me gustó tanto la experiencia que pensé que el siguiente paso lógico era Perú, ¿no? Porque es donde fueron los culíes después de Cuba, fueron a Perú, ¿no? Y me metí también a hacer entrevistas en Perú. Allí descubrí también todo el mundo de los Nikkei peruanos, así que yo hago las dos cosas, ¿no? Japoneses y chinos y sus descendientes en Latinoamérica. Y en un principio, ya te digo, cuando publiqué este libro en el 2008, había otro libro justo que se publicó en el mismo año de David Lee de Stefano sobre 3 autores de origen asiático de Perú. Doris Moromisato, José Watanabe y Sukan Muen, y nada más, ¿no? Realmente no había mucha publicación. Y recuerdo que estaba yo por entonces dando clases en Texas y fui a un congreso de literatura española por apoyar a una compañera, ¿no? Y en la cena, pues cada uno fue explicando qué tipo de investigación hacían. Y entonces cuando llegó mi turno yo dije que yo estudiaba autores latinoamericanos de origen asiático. Y toda la mesa se echó a reír, como si fueran broma, ¿no? Y yo dije, no, que no es broma, que estudio autores latinoamericanos de origen asiático, ¿no? Y se me quedaron así mirando como si les estuviera tomando el pelo. Así que a partir de ese momento decidí hacer un congreso anual, ¿no? Que ya llevo 12 o 13 de ellos, ¿no? Sobre este tema, luego lo fui ampliando. Creé una revista, ¿no? Que en un principio también estaba enfocada en los asiáticos de Latinoamérica y ahora es más amplia, ¿no? Y así fuimos haciendo actividades como esta, Marco mencionó, ¿no? La colección que tenemos en Palgrave, que ya ahí van a salir 7 libros, ¿no? Un poco para divulgar un tema que ahora hay un montón de tesis doctorales, de publicaciones, artículos, libros, pero a principios del 2000 era súper esotérico en mi campo, en literatura, ¿no? Así que poco a poco lo fuimos promocionando y ahora es una maravilla ver cuánta gente lo estudia, incluidos varias personas de Tusanaje, ¿no? Así que fue un poco eso, ¿no? Y luego también me di cuenta de que en los congresos a los que iba y hablaba de esto suscitaba muchísimo interés y curiosidad, así que me fui dedicando de lleno y ahora llevo pues muchos años, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro sobre los asiáticos en México, así que me hace mucha ilusión conocer a Ivonne. Creo que voy a empezar por los japoneses, pero después voy a continuar con los chinos de México, así que es un placer hacer un poco de networking gracias a Tusanaje y por supuesto muchas gracias por invitarme, es un honor para mí. No, al contrario, el gusto es nuestro. Networking público. Bueno, varias cosas que decir en realidad. Es interesante esto de haberse interesado por un área y por el hecho de querer demostrar que uno está alucinando, que uno está inventando cosas, finalmente terminar desarrollando anualmente un congreso, ¿no? Y eso creo que es algo que pasa, porque si bien estos estudios siempre se han venido desarrollando, o sea, no es que nunca hayan habido, pero en realidad es en la actualidad en la cual ya han estado tomando un poco más de viada, un poco más de vigor también, conforme ha habido mayor expansión, bueno, económica, ¿no? Y política, digamos, de China. También varios países han empezado a tomar conciencia a veces de los vínculos y como que hay un proceso de revalorización de varias de esas líneas de estudio, ¿no? Al menos en lo que yo percibo. Mencionabas el tema de la inmigración japonesa y china también en Perú, y bueno, también tenemos ahí un representante peruano que es el profesor Humberto Rodríguez Pastor, que probablemente Gonzalo, como representante peruano y sanmarquino, tiene el gusto de conocerlo, ¿no? Entonces ahí hacemos la conexión ahora con él, a ver qué nos comenta. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Qué gusto estar con estos pequeños. Tengo algunas fotos que además me van a ayudar a hilar un poco la conversación, así que bueno, me permitirán compartir la pantalla. No sé si se puede ver. Sí, vemos correctamente. ¿Sí? ¿La estás viendo, Marco? Sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, quien habla es una persona que no dudaba de la peruanidad del chifa, por ejemplo. Cuando pequeño jamás me pregunté cómo es que llegaron chinos y japoneses al Perú, y entenderán que la historia de nuestros colegios eran pues muy moderados al respecto, ¿no? Y todo el debate alrededor de
de la peruanidad es más ligada al indigenismo y a los afroperuanos, ¿no? Cuando llegué pues a la universidad, yo confieso de que esta es una aventura muy sanmarquina, así que no puedo dejar de mencionar a mi alma mater, ¿no? San Marcos. Y acá hay 4 imágenes que me ayudan a plantear el tema. La imagen de abajo a la derecha, ¿no? Es parte de lo que realiza el Ministerio de Cultura, ¿no? Para luchar contra el racismo. Y la verdad es que yo sí ingresé al tema intentando resolver uno de los grandes problemas de, bueno, Latinoamérica, que es el racismo, el mestizaje, la diversidad. Y como todo estudiante, todo que quiere ser historiador y piensa pues que puede resolver muchos problemas y tiene grandes temas, pensé que este era un tema que podríamos solucionar. Obviamente cuando empecé con la literatura al respecto, pues es un monstruo muy grande que se representa de muchas maneras. Entonces, eso es lo que aprende en la escuela, ¿no? En la escuela, en la universidad, uno aprende a tomar un problema más pequeño para poco a poco ir creciendo, ¿no? Entonces, así inicié yo mi literatura sobre el tiempo. Arriba a la izquierda está una imagen que en el Perú se llama la generación del centenario, son grandes historiadores del primer centenario del Perú, ¿no? Por ahí está pues Raúl Porras Barrenechea, está Jorge Basadre. Entonces siempre tuvimos esa loca idea, ¿no? Lo digo tuvimos porque somos parte de una generación de que nosotros justo coincidimos con la generación del bicentenario que estamos a puerta de celebrarlo el próximo año. Entonces algo hay que decir, algo hay que hacer, en algo hay que aportar y para eso estamos estudiando historia, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, y no puedo dejar de mencionarlo, creamos con algunos compañeros, y ahí está la imagen de abajo, un grupo al que llamamos Analicemos Historia, ¿no? Ahí está su grupo en extensión con ayuda del profesor Virgilio Cabanillas, que teníamos como obligación sí o sí aportar, generar debate, generar discusión. Si bien agradecer a todos los maestros que tuvimos, siempre recalcar lo que falta investigar, lo que hay que ahondar, lo que deberíamos pues discutir. Entre esas largas conversaciones y largas investigaciones que tuve con los compañeros con los que formamos este grupo, inicié pues los que llamamos en San Marcos los talleres de la tesis. Cuando llegué a la tesis tenía esta gran pregunta de cómo resolver la cuestión del racismo en el Perú, y pues ahí nos obligaron a centralizar el tema, ponerle un año, ponerle una ciudad, ¿no? Y todo lo que nos enseñan en metodología. Es así que yo decidí atravesar el tema del racismo a través de lo que en ese momento pensé que era el grupo migrante menos tocado por la literatura, y a su vez que era entre comillas más sencillo, en tanto que no había pues tantas fuentes que investigar, ¿no? Entonces yo dije, vamos a crear una nueva línea de investigación. Obviamente no se podía crear porque ya había muchos años que habían investigadores metidos en el tema. Y ahí tomo tu pregunta, ¿no? Bueno, antes de tomar tu pregunta quería mostrar esto, ¿no? En el 2009 se realizó esta muestra, que por suerte quedó a pocas cuadras de mi casa, y que fue la primera vez que yo me enfrenté con que los chinos no llegaron al igual que llegaron los afros y al igual que llegaron los indígenas a Lima, pues, ¿no? Fueron procesos diferentes. Yo que pensaba yo que no dudaba de la peruanidad del Chifa, me sorprendí de que eran un proceso más o menos reciente, y que por el contrario, descendientes de afros, como descendientes de migrantes del Ande, en un momento también atacaron a la comunidad china, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esos fueron los dos campos que me hicieron iniciar la investigación sobre esta inmigración y sobre esta comunidad. Bueno, me he permitido poner a 3 profesores, a quienes agradezco. Arriba a la izquierda está la doctora Vilma Derpich, a la quien no tuve la oportunidad de conocer, pero fue la primera tesis en San Marcos que se desarrolló sobre la inmigración china. Es una tesis muy avanzada para la época, ¿no? Fue en 1976 y fue la pionera en este tipo de investigación. Entonces, por eso no puedo dejar de mencionarlo. Es una tesis por la que yo acudí a la biblioteca muchos tiempos, ¿no? Y bueno, después tuve la oportunidad de conocer al profesor Humberto Rodríguez Pastor, quien está ahí. Ustedes entenderán que yo empecé por la literatura sanmarquina, todavía en mi ignorancia no conocía a otros tantos investigadores que han aportado en el tema. Bueno, el profesor Rodríguez Pastor, tuve la oportunidad de conocerlo, conocí sus investigaciones y bueno, me di cuenta de que era un mundo grande y que yo seguía siendo un tipo pequeño que tiene que aportar en este tipo, ¿no? En este tipo de investigaciones. Y finalmente, bueno, en
trío de profesores está la doctora Carlota Casalino. Bueno, ella tiene un par de cosas, ¿no? Bueno, primero que entre ellos, ella es la Tuzán, ella sí es descendiente de chinos, y ella escribió un artículo pequeño pero muy inspirador de la cual yo cogí varias líneas para después desarrollar mi tesis. Mi tesis de licenciatura trata sobre los discursos antichinos, ¿no? En la prensa, entre los intelectuales, y ella fue la puerta para iniciar este tipo de investigación, y además quien acogió la asesoría de la tesis, ¿no? Así que no podía dejar de mencionarla, ¿no? Y le agradezco por eso. Entonces, mi literatura muy sanmarquina, presenté un par de trabajos para iniciarme sobre este tema, y bueno, desde ahí no paré, pues, esa fue la puerta abierta. Hacia el año 2011 y 12 ocurrieron un par de eventos que a mí me sorprendieron e impactaron bastante. En el 2011 se hizo este primer simposio, ¿no? Este simposio que se llamó La inmigración china al Perú, que se invocó en un libro que es de cabecera para todos los que estamos en el tema, ¿no? Que fue muy bonito, yo asistí, fue en la casona universitaria de San Marcos, fueron muchos investigadores extranjeros, fueron bastantes representantes de la comunidad china. Entonces fue un evento muy grande, y ahí me di cuenta que el monstruo seguía siendo más grande y que aún así había mucho que descubrir. De hecho, estos eventos sirven más que para tener respuestas, para tener más preguntas. Y al año siguiente, por fin, por primera vez, una historiadora hizo una tesis sobre San Marcos, perdón, sobre la inmigración china en San Marcos. Y es Odalis Valladares, la que está en la foto de abajo, a una persona que yo tuve la oportunidad de conocer, ¿no? Y que ahora ya, con años de investigación, yo le he llamado y le he escrito para darle más datos sobre su tesis, ¿no? Es algo que da la experiencia. Pero para mí, cuando ella sustentó su tesis, fue todo un evento. Fue, después de muchos años, una tesis que suscitaba su inmigración china en San Marcos. Entonces, me dio mucho gusto. Yo dije, hay que continuar. De hecho, cuando yo alguna vez escriba, si tengo la oportunidad de escribir la historiografía sobre la historia de la inmigración china, el 2012, que es donde sale este evento y esta tesis, es donde se va a iniciar una nueva etapa, ¿no? Donde hay una diversidad de temas. Y bueno, esa es la aventura, ¿no? La aventura inició así. Si bien creo que como todos, en algún momento le sacamos la vuelta a nuestro tema y nos interesamos por pequeños periodos en otros temas, siempre volvimos, ¿no? Siempre nos llamaban por este tema y siempre descubríamos nuevas cosas. Bueno, en esos años yo también empecé por fin a escribir al respecto y a participar de simposios y estos llamados congresos de estudiantes, ¿no? Que ayudan mucho y motivan mucho. Entonces ahí he puesto una imagen de los primeros textos que se publicó con uno de esos ponencias que di cuando era estudiante, ¿no? Y bueno, así empezamos, y no paramos hasta ahora que estamos desarrollando otra tesis sobre la comunidad china, pero esta vez más que microscópica, ¿no? Sí, sin Eso duda, es, sin duda, gracias. súper interesante la historia. Justo creo que eso empalma bastante bien con ya el segundo bloque y con la pregunta guía que tenemos para este, ¿no? Normalmente los investigadores, los académicos, se presupone, es sugerido siempre ser bastante humildes con la producción que uno realiza, no autocitarse, por ejemplo. Pero digamos que estamos en un conversatorio y más que nada se busca inspirar a jóvenes, digamos, que puedan luego quizás tomar esos temas. Entonces, vamos a lanzarnos por esto, ¿no? Y preguntarles a cada uno de ustedes cuáles consideran que son sus aportes, ¿no? Relevantes, en todo caso, significativos al estudio de la diáspora china en las Américas, ¿no? Entonces, comenzamos nuevamente a ver con Ivonne, quizás. Sí, si quieren. Claro. Bueno, antes de hablar directamente de lo que yo considero que lo poco que he podido aportar, creo que también quiero mencionar que entre los autores que me inspiraron también está el profesor Rodríguez Pastor. O sea, en México yo tuve la gran fortuna de poder acceder a la biblioteca del Colegio de México. Aparte desde que estaba yo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia haciendo mi tesis de licenciatura, iba y de ahí sacaba mucha información, mucho material, y después hice mi posgrado ahí, maestría y doctorado, y esa biblioteca tiene mucha información y muchos textos de autores peruanos, de autores cubanos, que también desde un inicio formaron parte de esta inspiración, ¿no? Entonces,
el trabajo de Vilma Derpisch, yo también lo llegué a conocer desde entonces, ¿no? Entonces, creo que hemos estado conectados. Tuve la fortuna de conocer al maestro Rodríguez Pastor en Costa Rica, en el congreso que fuimos apenas hace el año pasado, y le decía, es que sus textos fueron de los primeros que yo leí cuando empecé en mi trabajo de investigación, y me decía, sí, claro, es que acá habemos tanta gente, ¿no? Vinculada que desde hace años, ¿no? Pero que nos conocemos de repente, eventualmente en algún evento, y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, en realidad, aunque pareciera que estamos trabajando, digamos, muy enfocados en nuestros países, creo que la región latinoamericana está muy entrelazada en cuanto a historia de la inmigración china se refiere. Entonces es muy difícil simplemente decir, no, pues yo estudio México y ya, pues no, porque en realidad para comprender el fenómeno hay que saber qué pasó en Cuba, hay que saber qué Claro. pasó en Perú, ¿no? Entonces, estamos relacionados, Conectados. aunque eso no se le pase de repente, ¿no? A alguien, pero bueno, y bueno, yo me interesé, como les decía, desde un inicio en la fiesta de Año Nuevo chino, ¿no? Que me pareció muy relevante como una manifestación de la identidad de la comunidad china en México, de una comunidad chino-mexicana, es decir, cómo era una especie de, y sigue siendo, ¿no? Una reinterpretación de lo que es la fiesta de Año Nuevo en China, pero para los chino-mexicanos y para el público mexicano, ¿no? Que es, digamos, además es la fecha en la que los mexicanos, la gente que habita la ciudad, los turistas en la ciudad, se pueden acercar a lo que es la identidad de la comunidad en el barrio, ¿no? Y bueno, esa fiesta se ha hecho cada vez más grande, ¿no? Entonces, cuando yo inicié, que hice mi tesis, pues les decía, la fiesta se hacía en una calle. Hoy en día se hace no sé cuántos días, quizá una semana completa, y se desborda la fiesta hacia 3, 4 calles más, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo ya cada vez más representativo, pero además también la fiesta ya sucede no solo en el barrio, sino en otros lugares, ¿no? En avenidas, inclusive se ha llegado a convertir en casi un carnaval, ¿no? Por algunos momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo he podido aportar algunas cosas sobre la fiesta de Año Nuevo chino, eh, al inicio, y al final, recientemente también pude regresar a hacer etnografía al barrio chino, acercándome al trabajo de la cultura alimentaria de los chinos en el país. Eh, ¿Qué es lo que comen los visitantes al barrio cuando hay fiesta, ¿no? Cuando está el barrio chino en plena fiesta de Año Nuevo. Y también cómo la presencia china histórica en la ciudad se manifiesta a través de lo que conocemos como cafés de chinos, que cada vez hay menos en la ciudad, ya se están extinguiendo porque los nuevos migrantes pues ya no se han interesado en estos negocios de barrio, porque ya los barrios también se están transformando, ¿no? Entonces ya los nuevos migrantes pues abren restaurantes en plazas comerciales o tipo buffet en grandes espacios muy turísticos. Entonces ha cambiado mucho, y lo último que he podido hacer es sobre eso, digamos, mi trabajo más reciente es sobre esto. El abordaje más constante para mí ha sido desde la óptica del racismo. He trabajado mucho también sobre cómo ha habido diferentes manifestaciones de racismo antichino, tanto el movimiento histórico que sucedió en el periodo revolucionario, como, digamos, en otros momentos, ¿no? Cómo de repente este racismo, aunque pareciera que ya no existe o que se acaba, eh, basta con que de repente salga por ahí alguna nota que en algún restaurante, en alguna ciudad, descubrieron que había carne de perro, ¿no? Y para que nuevamente se note
qué tan fuerte es el racismo que se ejerce en contra de los chinos de repente, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque inclusive cuando hablo de la comida, cuando he hablado con las personas acerca de la comida china, esto no se ve. O sea, el racismo tiene nichos de explosión y no necesariamente está siempre manifiesto, ¿no? Pero no se va. Entonces, creo, uno de los espacios de abordaje más constantes que he tenido. Genial, muchas gracias. Por mí me quedaría escuchando más tiempo, pero lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí, Vayamos sí. con Janet. A ver, ¿qué nos comentas de tus principales aportes al tema? Mira, aporte es una palabra, caray, un poco fuerte. Sí, Sobre todo si llevas un tiempo, como te decía, relativamente corto, porque mis primeros años de vinculación con la cuestión de la inmigración y la presencia china en Cuba estaban mucho más relacionados con la gestión, lectura, aprendizaje, diseños de eventos, etcétera, ¿no? Fui un poco más cautelosa. Ahorita hablaba sobre todo de en adelante, pero me salté algo importante. Yo había preparado una presentación, pero no quise tentar la suerte de mi conexión y la voy a suprimir, entonces se los voy a mostrar. Es este CD, mira. que fue un CD que se preparó justamente para los 160 años de la presencia china en Cuba. O sea, salió en... el 3 de junio, lo presentamos un 3 de junio del año 2007, porque la fecha oficial de la llegada de los chinos a Cuba es justamente el 3 de junio de 1847, un par de años antes que Perú, por nada. Ahí estamos, hay una historia muy paralela, por lo menos todo lo que tiene que ver presencia china, siglo XIX, principios del siglo XX entre Perú y Cuba, que es bien interesante. Entonces, este disco, que fue, digamos, un disco por encargo justamente para sacarlo con motivo de esa conmemoración, fue el primer trabajo de investigación. No fue mío solamente, o sea, yo ejercí como jefa del equipo de investigación y la coordinadora principal fue María Teresa Montes de Oca Choi. Además de eso, ahí colaboraron con nosotras Alberto Consuera Sanfiel, que en ese momento era un estudiante de licenciatura y de ahí hizo su trabajo de tesis de licenciatura en historia. Julio Tan, que era también historiador y trabajaba en ese momento en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas. Y Mercedes Crespo, que es una de las personas, ya falleció desafortunadamente, que más trabajo hizo sobre estudios de los chinos en Cuba, reflejo en la literatura, un texto sobre legaciones de Cuba en China, y cosas de ese estilo. Entonces, este trabajo de 2006 fue de alguna manera un momento importante, porque nosotros hicimos una especie de historia de las 3 asociaciones chinas que permanecen vigentes en Ciudad de La Habana, a partir de lo que quisieron aportarnos los propios miembros de esas asociaciones. O sea, fue un trabajo que se basó mucho en entrevistas, revistas de materiales de las sociedades, y bueno, lo compensamos también por revisión de prensa y demás. Y era algo importante porque no existía, aunque fue un resultado modesto que merecería ser profundizado, pues ahí quedamos. Fuera de eso, pues voy a hablar más bien de los temas ahorita cuando llegue la otra pregunta que tiene que ver mucho más con lo que estamos haciendo. Claro, claro. Bueno, ¿qué nos comenta también Ignacio? Estoy seguro que tiene varios libros, varias producciones que mostrarnos, pero trataremos de ser breves. Lo mencioné antes, ¿no? Que básicamente los estudios de descendientes de asiáticos en Latinoamérica eran cuestión de historiadores y antropólogos hasta no hace mucho, ¿no? Entonces a mí me parece que quizá esa sea la aportación más significativa que hemos hecho un grupo de gente de mi generación, ¿no? Desde, como digo, desde el año 2008, ¿no? Con David y Stefano y otros colegas. Y te doy un ejemplo. En el Congreso del ASA de Barcelona,
Ahora LASA, Latin American Studies Association, ¿no? Tiene una rama que es Asiáticos en Latinoamérica, y para el Congreso de Barcelona me pidieron organizar los paneles de ese tema. Y en un principio dije que sí, pensando que tampoco iba a ser tanto esfuerzo, ¿no? Me pidieron que invitara a alguien de Asia, invité a mi colega Shigeku Mato de Waseda University, y al final recibimos 148 propuestas. Yo no me lo podía Wow. creer, ¿no? Muchísimo trabajo, luego no podían entrar todas, claro, así que hubo que dejar fuera mucha gente. Y lo que más me gustó de eso es que había muchas de literatura, hubo 2 o 3 paneles enteros de literatura, y luego al año siguiente, me parece que fue en Boston, también había 2 o 3 paneles de literatura, o sea que empieza a tomar fuerza. Ya mencioné, bueno, déjame que ponga, a ver si puedo, la presentación de PowerPoint. ¿Lo veis? Sí, se ve bien. Bueno, entonces, empecé, el primer libro que publiqué fue el que mencioné antes, ¿no? Y los temas en los que me enfoqué, por supuesto, la servidumbre por contrato, ¿no? de los coolíes, y cómo, aunque en un principio se los considera blancos, ¿no? Inmigración blanca, y se utiliza dinero para la inmigración blanca, de hecho, muy pronto aparece una xenofobia muy clara. Entonces me enfoco en cómo en The Cuba Commission Report, ¿no? Que creo que no está en español todavía, hay muchos de estos culíes se quejan, ¿no? a Chen Lamping de cómo se les está torturando, tratando como esclavos, etcétera, como semiesclavos. Y cómo han resistido, ¿no? Es una cosa que me interesó mucho. En el caso de Cuba también me llamó mucho la atención cómo se utilizaba dentro de la comunidad china estratégicamente el concepto de los chinos mambises, ¿no? Cómo hay mucho orgullo por cómo lucharon contra la independencia de España, y sin embargo cuando tú lees las deposiciones que hacen algunos de ellos, pues varios mencionan que se los obligó, ¿no? a luchar en las trincheras contra los españoles, y sin embargo esto un poco se ha silenciado estratégicamente, ¿no? En cualquier caso, demostrar cómo este concepto de Cuba como país mulato deja fuera otras comunidades, ¿no? Como por ejemplo la China, que se calcula que entre 5 y 6 mil chinos lucharon en la primera guerra de independencia contra los españoles, ¿no? Me enfoqué en algunos capítulos también sobre el orientalismo, el autoorientalismo, y esto es una cosa que me sigue preocupando hoy en día, ¿no? Cómo tenemos la tendencia, yo incluido en el pasado, ¿no? Sobre todo, a pensar que si un autor tiene un apellido asiático o un origen asiático, por necesidad vamos a tener que encontrar rasgos asiáticos en su literatura. Y si tú te fijas, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? en reseñas sobre Enrique Verástegui, sobre Xu Cangwen, sobre Julia Wang, los autores tusanes, ¿no? Siempre le van a encontrar algo de... además mezclando todo lo japonés con lo chino, ¿no? De zen, de no sé qué, y a veces de una manera absurda, ¿no? Entonces, acabo de escribir algo llamando un poco a la atención de que tenemos que tener cuidado con esto, no el hecho de que tú seas de tercera generación china o japonesa no quiere decir que estés familiarizado o muy familiarizado con la cultura y la literatura de China, ¿no? o de Japón. Luego escribí este otro libro sobre los tusanes de Perú, Dragons in the Land of the Condor, con un prefacio de Eugenio Chan Rodríguez, que en paz descanse. Y ahí empecé por el que yo considero el fundador de la literatura, de la escritura tusán, que es Pedro Sulen, ¿no? Y me llamaba la atención cómo como indigenista le preocupa muchísimo más la situación del indígena que la del chino, cuando en su tiempo se destruyó el barrio chino por motivos de higiene y cosas así. Entonces me estudio un poco ahí porque un poco ignora lo chino siendo de origen chino el mismo Pedro Sulen, ¿no? En el caso de Xu Cangwen, que quizás sea el escritor tusán más clásico, ¿no? Ahí me interesaba mucho cómo Xu Cangwen nos deja ver que tu barrio chino, no siempre es un refugio, ¿no? Para él, el hecho de que sus padres le hicieran trabajar en la tienda de chinos es una especie de prisión. Él estaba deseando salir de ese mundo,
¿no? Y veía a otros chicos en Navidades disfrutando, pasándolo bien, y él tenía que trabajar. Entonces, un poco ver la comunidad china como prisión en lugar de como refugio, ¿no? También tengo un capítulo sobre Sui Yun y Julia Wong, ¿no? Su poesía, y en el caso de Julia también sus novelitas pequeñas, ¿no? Y cómo ellas tienen una visión más cosmopolita, escriben en varios idiomas, no se centran solamente en el mundo del chino de Perú, aunque sí se autoidentifican como tusanes, ¿no? Y luego en el último capítulo mencionaba lo que he dicho antes, ¿no? Gente como Mario Wong o Julia León, que son autores tusanes y no mencionan mucho lo chino. Lo mismo con Julio Villanueva Chang, ¿no? Que es para mí quizá uno de los mejores escritores tusanes sin duda. Escribió un artículo sobre, creo que lo llamé escritura neoconceptista, que se publicó en México. Nacho Padilla, que en paz descanse, lo publicó online. Y eso es otro escritor que tiene un cuento sobre una carta a su abuelo chino, y ya está, ¿no? No necesariamente por tener un apellido chino se identifica en su escritura con ello, ¿no? Entonces, como iba diciendo, también he estudiado lo japonés, además de lo chino, ¿no? En Perú y en Brasil. Es el último libro que he escrito, el de Saudagis, y ahora estoy estudiando los chinos y japoneses en México. Y un proyecto en el que estoy muy ilusionado, que tengo la suerte de colaborar con vuestro amigo Rodrigo Campos. Estamos organizando 2 antologías, ¿no? Una de autores chino-peruanos, ¿no? Tusanes, y otra más general de latinoamericanos de origen chino, y lo va a publicar Rubén Tang en el Instituto de Estudios Asiáticos, que se va a crear en enero en la Católica, ¿no? Entonces ya tenemos casi todos los textos, nos falta escribir la introducción, y como mencioné antes, hemos hecho 12 o 13 congresos sobre estos temas, y de ahí saqué tres volúmenes, ¿no? Sobre orientalismo y conexiones interculturales entre este y oeste, y varios de los artículos tratan de literatura de asiáticos en Latinoamérica. Estos son 2 de ellos, este es el tercero. Esta es la revista que mencioné, que quedan todos ustedes, por supuesto, invitados a mandarnos artículos y reseñas, se llama Transmodernity. Y además del congreso de este año, va a ser en mayo, si el coronavirus no lo impide, en Noruega, y espero que puedan participar. Y esta es la colección que mencionaba a Marco antes en Palgrave, ¿no? Es nueva, pero ya van a salir, está a punto de salir 7 libros, y hay otros 4 o 5 en el horno, y es sobre cualquier tema que tenga que ver o con producción cultural hispano-filipina o con los asiáticos en las Américas, ¿no? Así que también, si conocen a gente, ustedes mismos tienen algún proyecto de libro, el único problema es que tienen que estar en inglés, pero si lo pueden traducir, pues estupendo. Y ya para terminar, ¿no? Me enorgullece mucho ver que entre los muchos libros que han salido últimamente, varios son de crítica literaria, por ejemplo este de Debbie Lee. Freddy González tiene un libro excelente, Paisanos chinos, y está haciendo otro ahora sobre las sociedades chinas, ¿no? Que llega un poco, va a desmitificar todo lo que se creía de ellas, ¿no? Un libro que va a ser muy interesante. Hay otros, por ejemplo, Selfa Chu, que es de origen chino, pues escribe sobre los japoneses en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Y luego salieron un montón de libros sobre los chinos en México casi a la vez, ¿no? Un poco parecidos, lo cual demuestra que hay mucho ímpetu académico, e incluso en la propia literatura. Este libro es una maravilla, La casa del dolor ajeno, de Julián Herbert, que no es más bien ensayo, ¿no? Pero a mí me encantó y demuestra cómo sigue habiendo interés incluso ahora entre los escritores, ¿no? Este sobre los japoneses en México, sobre los chinos en Panamá, en Puerto Rico, en Cuba, otro sobre Cuba. Hay un montón de... Este es un libro fascinante en que se entrevista a 3 generales de origen chino que participaron en Angola, Mozambique y las guerras de África, ¿no? Cathy Lee, por supuesto Humberto Rodríguez Pastor, que es un pionero, como hemos mencionado, uno sobre los japoneses en Perú. Es decir, que es una maravilla ver cuantísimos, este acaba de salir, ¿no? Sobre los chinos en Brasil, un libro excelente de Ana Paulina.
Y esta es mi alumna, Teresa Rinaldi, una argentina que sacó un libro sobre los japoneses en Brasil y Argentina, etcétera, etcétera. Así que la principal aportación es ver que ha entrado la literatura en un campo que era casi exclusivamente de historiadores y antropólogos. Genial, muchas gracias. Hemos tenido un repaso de un viaje por toda Latinoamérica y la presencia china y japonesa allí, ¿no? Muy interesante todo lo que se viene, de verdad que es súper, súper genial. Bueno, Gonzalo, también para que nos comentes algunos de tus aportes. Bueno, tomando algunas palabras de Janet, aportes es una palabra pues inmensa, ¿no? Yo no voy a entrar a decir que ya estamos dando los aportes. Y bueno, después de la presentación del doctor Ignacio, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto de lo que escribimos es realmente importante para la historiografía actual? Y bueno, conocemos que falta mucho trecho por recorrer y sabemos pues que, por ejemplo, ¿no? el texto más conocido del profesor Humberto Rodríguez Pastor fue su tesis doctoral, ¿no? Hijo del Celeste Imperio, y que se demoró mucho tiempo en publicarse y mucho tiempo en ser difundido, entonces nos falta mucho trecho para llegar a esa altura, ¿no? Muchos de los profesores que yo mencioné, ¿no? Por ejemplo, Vilma Derpich tiene muchos estudios publicados en periódicos y en revistas que son muy pocos conocidos y que yo los he leído mucho después, ¿no? Muy recientemente, y pues son buenos, son inspiradores, ¿no? Pero no son conocidos. Entonces, la palabra aporte como que choca con esa forma de pensar. Bueno, a mí me gustaría mencionar 3 cositas que he escrito, ¿no? Que están por suerte por ahí en la web y se pueden visitar. Cuando empecé esta aventura después de escribir, uno de los textos que más me gustó fue uno que se llama El ataque del batallón Cuchara, que está, bueno, que por suerte, ¿no? Dialnet lo tiene pues en la web y justamente porque está en Dialnet, que es una red muy conocida, es la que más he visto que se ha movido a nivel de la web, ¿no? Entonces ha sido citada, mencionada y criticada como debe de ser, ¿no? Entonces, es un texto, ¿no? El batallón Cuchara era un grupo de, como se cita en las fuentes, ¿no? Mocetonos, zambos, cholos, que perseguían, que tenían por costumbre y por diversión perseguir a los chinos, ¿no? Se organizaban y atacaban a los chinos. Entonces yo lo que quise ver ahí era cómo toda la sociedad que en su momento, todos los grupos que en su momento fueron racializados y atacados por las élites criollas, ¿no? Por los discursos dominantes, buscaron su escape a través de asociarse y agredir al nuevo grupo exótico, al nuevo grupo migrante, al nuevo chivo expiatorio, ¿no? Y pues tomando algunas palabras de la doctora Carlota Casalino, ¿no? En este artículo que les mencioné, en cierta medida los peruanos se hicieron peruanos y se reconocieron como peruanos y como iguales a través del racismo con los chinos. Entonces fue una línea que a mí me gustó abrir y que bueno, lo menciono porque después este es uno de los textos que más se ha difundido, incluso más de la tesis, que es el siguiente texto que me gustaría hablar. La tesis que terminamos y que publicamos en el 2016, ¿no? Y que está también en la red de cibertesis de la universidad, fue pues mucho tiempo de investigación, pero más que el tiempo de investigación fue un tiempo de recorrido para hacer un marco teórico que me ayude a ver no solamente al racismo chino, ¿no? Sino ver analizar el racismo en general, porque como ya les había dicho, mi fin último era comprender el racismo peruano. Entonces, el racismo del siglo XIX a través de todos los discursos que creaban las élites letradas, ¿no? Prensa, trabajos universitarios, leyes, están condensados ahí. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de ese trabajo, al menos este marco teórico, de desarrollarlo también para comunidades amazónicas, ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha gustado, crear un marco teórico general o más o menos general para tratar de comprender diferentes tipos de discursos racistas. Y claro, yo lo desarrollé para el caso de los inmigrantes chinos, ¿no? Entonces, yo alguna vez mencioné, ¿no? Que tratar la inmigración china fue una excusa, ¿no? Fue mi grupo para en realidad tratar de resolver un tema que ya les había mencionado fue mucho mayor, ¿no? Que es el racismo, la discriminación, ¿no? Así que mi trabajo del 2016 fue más bien estudiar a los limeños a través de sus discursos, ¿no? Entonces, bueno, y el último que me gustaría mencionar es un proyecto que se lo propuse a Tosanaje y lo aceptaron, ¿no? Que es donde he tratado de desarrollar historias de vida cotidiana, que son más creaciones e invenciones literarias, pero basadas pues en fuentes históricas, ¿no? Le hemos llamado mundo
mundo asiático, pero en ciudad limeña, ¿no? Y bueno, ya se publicó un trabajo, ¿no? De un chino al que llamamos Pian, que tenía su fonda en el mercado central de Lima, y que pues muchas veces los inspectores municipales iban a fastidiar, pues iban a cobrar y a tratar de cerrarlos, ¿no? Muy, muy ligados al discurso de la época, ¿no? Y ellos asociados se defendían y se organizaban, ¿no? Entonces, este es un Genial. proyecto que me ha gustado mucho iniciar este verano, ¿no? Aprovechando la pandemia me puse a escribir y que yo espero pues cada cierto tiempo publicar cosas similares, ¿no? Son muy pequeñas pero basadas en este tipo de fuentes, ¿no? Eso Genial, es, Gonzalo. gracias. Genial, muchas gracias. Bueno, a nosotros que estamos metidos a veces en estos temas, de hecho que nos apasiona conversar y a veces no nos damos cuenta del tiempo, asumamos por un momento que algún joven, algún estudiante universitario, neutral aún y que todavía está poco a poco conociendo a través de este diálogo estos temas de la diáspora china en las Américas, ya se ha empezado a interesar justamente con sus historias de cómo se interesaron ustedes mismos por esos temas y también por sus propios aportes, que ya los han comentado. Entonces, teniendo esa línea o esa idea, ese supuesto, lo siguiente que me cabe preguntarles es, pensando en esos jóvenes, pues, ¿no? Que se pueden interesar, ¿qué aspectos o qué áreas consideran ustedes que podrían requerir mayor atención de parte de los investigadores o de los futuros investigadores en la diáspora china, ¿no? Como qué preguntas, por ejemplo, qué temas podrían faltar ser explorados o cuáles son las temáticas que han surgido en los últimos años. Entonces, eso sería ahorita bonito como quien dice, ¿no? Para el que está estudiando a veces y está buscando un tema de tesis o alguna idea que investigar, uno quiere que el profesor a veces le dé las fijas, como se dice en Perú. Entonces, no sé, pues de cada uno de ustedes, a ver, lancemos esas fijas, a ver, de forma sucinta, como para despertar el interés de estas personas. Empezamos también con Ivonne, quizás, siguiendo este... Siguiendo la ronda, Sí. yo creo que, como bien dice Ignacio, cada vez hay más interés y publicaciones sobre la presencia china. Y quizá entonces el siguiente paso es derivar estos estudios hacia digamos, nichos de análisis, como por ejemplo, digamos, sacarlos un poco o ampliarlos hacia otros, porque los tradicionales han sido la migración, el racismo, ¿no? Lo que hemos estado nosotros, algunos de nosotros trabajando, ¿no? Pero quizá, por ejemplo, descubrí que sobre alimentación se ha hecho poco. Ahorita al final les platico de un trabajo que estamos ya por publicar, pero no hay tanto sobre alimentación, ¿no? Quizá en Perú es más común porque está más presente, pero en otros lados quizá por ahí falta. Eh, y también a lo mejor llevarlo hacia espacios de análisis, por ejemplo, estudios de colectivos de jóvenes o LGBT, espacios sobre historia del deporte, ¿no? Aportaciones de la diáspora en diferentes ámbitos. Esto creo que también sería muy interesante empezar a verlo, ¿no? Por ejemplo, todas estas escuelas que hay de artes marciales por todos lados, pues mucho de esto viene también a veces de herencia, ¿no? O la medicina, ¿no? La medicina tradicional china que está cada vez en todos en más lugares, ¿no? Y cada vez más gente acude a esto, pues creo que falta, por ejemplo, ahí un poco de explorar, ¿no? Estos nichos. Y por supuesto, yo coincido también con algo que decía Irmina Eng en la reunión anterior, hay que estudiar a China. O sea, sí hay que meterse también a estudiar a China. Eh, Creo que faltan licenciaturas que estén enfocadas en el estudio de Asia desde América. Nos estamos como que le estamos entrando desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, ¿no? Los negocios internacionales, las relaciones internacionales, pero especializados en el estudio de Asia desde las licenciaturas, en América Latina no hay mucho. Entonces creo que esa parte también es un pendiente, ¿no? Que a lo mejor nosotros no lo podemos tanto solucionar, pero sí quizá impulsar, ¿no? En los diferentes espacios en donde nos movemos. Así es, aún son contados los espacios aquí en Latinoamérica. Uh -huh. Janet, ¿qué nos tienes que comentar?
Mira, voy a hablar un poco de la particularidad de Cuba, aunque muchas de las cosas que voy a decir son extensivas a los estudios sobre Perfecto. chinos en Latinoamérica, me imagino. Con Cuba pasa algo muy particular que voy a tratar de resumirlo. Ignacio ya de alguna manera hizo referencia a esto. O sea, hay como una especie de línea temática general que tiene que ver con esta cuestión de la llamada teoría de la transculturación propuesta por Fernando Ortiz, donde se propone que Cuba es un ajiaco donde llegaron todas las culturas y fueron sumándose y sumándose, y en las de la teoría popular tú le preguntas a cualquier cubano promedio por los chinos y te va a decir que los chinos son la tercera pata de esa mesa de la nacionalidad cubana, detrás de los africanos y los, perdón, de los españoles y los africanos, vamos a decirlo en ese orden, bordando un poco el componente autóctono a origen que no es que haya desaparecido, pero pues estuvo cerca de difuminarse. Entonces, ¿qué pasa con esta relatoría que está acompañada en dos direcciones? Una historia que por la parte política va a relatar esta idea del chino mambí. Esa es una relatoría que se mantiene con la obra que mencionó Ignacio, de Nuestra historia aún se está escribiendo, que es una historia donde el chino o los descendientes de chinos se suman a los ciclos revolucionarios de Cuba y van aportando y aportando y sumándose y dando todo de sí. Y eso mismo pasa con la cultura. Vienen y dan todo, la corneta china, el arroz frito, etc. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nadie te dice verdaderamente los cómo, los procesos de negociaciones que hay detrás de esto. Cómo, yo no estoy negando que no existe ese proceso de asimilación, incorporación, aporte, como lo quieras llamar, pero hay muchas cosas que están difuminadas. Hay algunos estudios que han dado pasos en esas direcciones, en presentar un chino más activo políticamente, como puede ser la obra de Mario Castillo y Miriam Herrera, de la memoria de la vida pública, el libro que mostró Ignacio de Katy López, Chinese Cuban. Entonces aquí también viene un problema, muchos de los estudios se centran en el siglo XIX, el siglo XX está prácticamente virgen y hay muchos huecos ahí. ¿Qué temas pueden faltar o en los cuales se han dado pasos iniciales? Bueno, la cuestión de los diarios y la intervención en la vida pública de los chinos. David Kenley ha hecho algunas cosas en esa dirección, por ejemplo. Falta más. El tema de la criminalización del chino, el consumo del opio. Hay obras como La conexión cubana de Eduardo Sáenz Bronner, venezolano, que toca un poco esto, pero hay mucho más que ahondar ahí, cuestiones que tienen que ver con la prostitución, las representaciones, la gestión también alimenticia, más allá de esas sumatorias, ¿no? De recetarios, digamos, un estudio más profundo que se meta en esas cuestiones. Son como algunos de los temas que se me ocurren un poco a mí mencionarte. Serían muchísimos más, pero... Sí, de hecho que sí. Cada tema igual da para toda una charla, pero muchísimas gracias. Pasamos a ver con Ignacio las fijas Pues que mira, nos para tiene. no repetir, estoy de acuerdo completamente con lo que han dicho Janet. Para no repetir lo mismo, voy a enfocar más en mi campo, ¿no? Yo creo que hasta ahora en mi campo ha habido tres enfoques principales, ¿no? Uno es el orientalismo, que ya mencioné. Otro, la imagen del asiático en la literatura latinoamericana y el cine, ¿no? Y otro que es al que me he dedicado yo, la producción cultural de latinoamericanos de origen asiático, ¿no? Sin embargo, hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos meses estuve en un congreso en el que un colega mío de la Universidad de Yale, Seth Jacobowitz, unió gente que estudiaba los japoneses de los Nikkei de Brasil desde el punto de vista latinoamericanista, ¿no? O sea, los que escriben en portugués se consideran a sí mismos brasileños, y nos juntó con otro grupo de gente que estudiaba los Nikkei como literatura japonesa de inmigración, ¿no? Gente que escribía en japonés, ¿no? Okinawenses y de otras partes de Japón. Y yo creo que hace falta hacer algo parecido en nuestro campo, en el campo literario, con lo chino, ¿no? A estudiar textos que se escribieron desde un principio en idiomas chinos, ¿no? En mandarín, la gente que conozca los idiomas, ¿no? En el caso de Perú
hay un texto muy conocido que es el de un Nike, ¿no? Seiichi Higashide, Adios to Tears, que está traducido al inglés, se escribió originalmente en japonés, ni siquiera está en español, ¿no? Se debería traducir, y estoy seguro de que tiene que haber un montón de textos chinos que no se han estudiado, ¿no? Otra idea que se me ocurre es el libro que mencioné antes de Koichi Hagimoto, en el que él compara a José Rizal en Filipinas con José Martí en Cuba, y cómo dos países que luchan a la vez contra el imperialismo se escriben cartas los dos escritores y estudian la relación entre ellos, y yo creo que esos estudios comparativos son interesantísimos, y Koichi abrió un campo que se debe imitar, yo creo, en los estudios de tusanes y de sino-latinoamericanos, ¿no? Por supuesto, otro tema importantísimo que está por estudiar un poco más en profundidad es cómo el peso económico y geopolítico de la China popular está afectando a las comunidades sino-latinoamericanas, ¿no? En Panamá es clarísimo cómo eso ha cambiado, ¿no? Lok Siu en su libro lo estudia muy bien, pero no se ha estudiado tanto en otros países, ¿no? Yo he entrevistado a autores tusanes de Perú sobre este tema, ¿no? Y me decían que de pequeños los japoneses tenían más orgullo, los Nikke tenían más orgullo porque pues su país era de primer mundo, ¿no? Y sin embargo China no. Y ahora es un poco al revés. China es la segunda potencia militar y económica del mundo, y ese orgullo está cambiando la manera de verse como chinos, ¿no? Otros temas interesantes que están por estudiar es ver cómo estos mismos autores sino-latinoamericanos que se han mudado a Estados Unidos están produciendo cosas interesantes. Hay algún articulillo por ahí, ¿no? Pero creo que hay que hacer algo más sólido, un libro, un estudio más amplio, ¿no? Sobre autores latinoamericanos de origen asiático residentes en Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que hay muchos. ¿Qué más? Se han hecho cosas muy interesantes de comparación entre afrodescendientes y asiáticos, ¿no? Cathy López y Evelyn Hugh de Hart hicieron un número en el que yo participé en el 2008 en la revista Afro-Hispanic Review, que fue pionero en estos temas, pero Luisa Osa y Debbie Lee Stefano sacaron hace poco otro libro excelente que se titula Afro-Asian Connections in Latin America and the Caribbean, y ahora va a haber un congreso en Princeton sobre el mismo tema, y me alegra mucho ver que hay gente joven que está estudiando este diálogo. Tú mismo mencionaste, Gonzalo, ¿no? El batallón Cuchara, cómo el nacionalismo, cómo une a blancos y negros este odio al chino, ¿no? Esto ha ocurrido en otros países también y está por estudiar, ¿no? Y para terminar, un tema que a mí me fascina y en el que me he metido en los últimos años es la producción hispano-filipina, ¿no? Por ejemplo, yo publiqué un artículo hace poco sobre los chinos en la obra de José de Rizal, ¿no? Como él mismo, que era de origen chino, hay una xenofobia latente en su obra muy clara, en sus dos principales novelas, en mi opinión. Y luego empecé a investigar y hay todo un mundo, ¿no? Porque la presencia china en Filipinas es muy antigua, y las matanzas de chinos en Filipinas, comparadas con las de Latinoamérica, son el triple de grandes, ¿no? O sea, eso es todo un mundo por estudiar, y hay gente, Jorge Mojarro, Irene Villascusa, Rocío Ortuño, Cristina Lee, hay muchos investigadores ya estudiando esto, pero hay mucho por hacer también, y os invito a que animéis a vuestros estudiantes a que lo estudien. Así será, así será. Bueno, Gonzalo, concluimos contigo este bloque. Bueno, un par de cosas puntuales. Primero, decirles a todos que no duden de que la inmigración y la presencia china en el Perú está en todo lo que podríamos llamar grandes hitos de la historia peruana. Es decir, uno quiere estudiar la guerra con Chile, me van a encontrar chinos. Uno quiere estudiar el boom guanero, ¿no? Que de mediados del siglo XIX, está la presencia asiática. Quiere estudiar bueno, economía, ¿no? Economía del Perú, bueno, está la presencia asiática. Entonces, en estos grandes hitos, no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX, está la inmigración, ¿ya? Entonces, al yo estudiar este tema, si bien yo me di cuenta muy tarde de eso, es algo que ahora quiero que sepan, ¿no? Y que no pierdan esa visión, ¿no? La importancia y por la cual me mantengo yo en el tema es que estudiar la presencia asiática en el Perú es realmente estudiar al Perú y todas sus bases que nos hacen como nación, ¿no?
Bueno, otra cosa que debo confesar es que recién con la tesis de maestría que estamos desarrollando, es que yo he leído literatura de Cuba y de México, y espero también explorar más allá, porque falta un estudio más o menos comparativo que englobe todo este fenómeno. Hay, pero se ha hecho a base de artículos y están en inglés, así que hay que leer inglés, ¿no? Pero sí, eso es un buen ejercicio, ojalá ya tengan la oportunidad de hablar con Janet, con Ivonne y con Ignacio para hacer esta idea de unir el puente, ¿no? De hacer una línea de tiempo que atraviese estos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso sí falta, es un trabajo muy grande y probablemente por eso no se haya hecho, pero es una buena línea. Otra cosa que me gustaría mencionar, desde cualquier rama de la ciencia se puede abordar el tema. Yo tengo conocidos en Derecho y en Arquitectura y en ramas así que no nos imaginamos, que necesitan saber de historia, antropología sobre esta inmigración, ¿no? Entonces están en el tema y es interesante, es dialogar con personas que no pensabas que de repente podrían, ¿no? Pero es muy bonito y te traen muchas preguntas nuevas y te traen nuevas formas de ver. Entonces, no hay que perder de vista de que desde cualquier rama, yo invito a los amigos economistas, a los amigos arqueólogos que estén en el tema, porque hay también mucho que nos pueden ayudar a mejorar nuestros trabajos. Y finalmente decir que no hay un tema acabado, ¿no? Cuando yo conocí a Odalis Valladares y vi su tesis sobre el teatro chino, yo dije, ya está, este es el tema, ¿no? Este ya está, es lo máximo. Y es cierto, la tesis es muy buena y inspiradora y a mí me ha gustado mucho. Pero ahora a la distancia le digo que yo he encontrado documentos que pueden dialogar con esa tesis. Y son documentos porque en el Perú falta mucho trabajo de archivo, porque es muy difícil y muy complicado y toma mucho tiempo. Entonces no hay tema acabado, ¿no? A través de todo se puede digamos, dialogar y mejorar y actualizar, ¿no? Así Pero sí, es. no hay tema acabado y es eso que me gustaría mencionar. Así es, así es. Genial. Así como no hay tema acabado, también todavía no acabamos. Y pese a que iniciamos algo tarde, considerando eso, bueno, ahorita ya cumplimos la hora, inserimos este cuarto bloque con tiempo negativo, si es que eso puede ser posible. Pero nada, o sea, está súper interesante. De mi parte, como les comentaba, me quedaría hablando y escuchándolos. Usemos este último bloque, esta última consulta como para tratar de hacer un cierre, ¿no? Una invitación para también la gente interesada en esos temas. La, la pregunta guía era, ¿no? ¿Qué proyectos o actividades han venido o vienen desarrollando, mejor dicho, ¿no? Sobre la presencia china y la diáspora. Ya brevemente han mencionado algunos, quizás más que nada a manera de recordatorio y de invitación, sobre todo para que el público esté al tanto y pueda estar, digamos, ahí pendiente de sus próximas publicaciones o próximos eventos en los que estén participando. Sí pediría quizás algo súper breve, a ver si por ahí nos da tiempo de luego de pescar alguna que otra pregunta al final, pero nada, los escucho atentamente. Eh, bueno, yo estoy trabajando, como les decía, en los dos años que estuve haciendo mi postdoctorado, estuve trabajando sobre antropología de la alimentación y me concentré en explorar sobre la cultura culinaria de los chinos en México. Y derivado de ese trabajo, como parte de ello, surgió una propuesta de compilar, de elaborar una publicación que hablara, ¿no? Propiamente del fenómeno culinario en América Latina y invitamos a varios colegas, entre ellos está aquí Gonzalo, está Janet, que van a formar parte de este libro que está ya a punto de salir. No lo voy a presentar justo para ahorrar tiempo, pero la imagen, pero vaya, estamos ya en próximos días, ¿no? De por fin ver este libro que se llama Los chinos de ultramar, sabor, cultura alimentaria y prácticas culinarias, en donde hay artículos sobre la cultura culinaria en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en México, en Cuba. Y pues nuestra idea es justo echar una mirada, ¿no? A lo que significa la sociabilidad de la cocina, ¿no? Y cómo la cocina ayudó a los chinos, fue un vehículo de inserción en la región, ¿no? En algunos casos muy exitoso, como el caso peruano, y en otros casos exitoso, pero a su manera, digamos, no tan integrado, ¿no? A la cultura culinaria local. Entonces, pues próximamente, ya cuando esté el libro en nuestras manos, se los haremos llegar. Va a estar, de hecho, gratuito, disponible en el portal de la editorial Palabra de Clio,
Es el segundo libro de esta serie, Los chinos de ultramar. El primero ha sido un gran éxito y pues esperamos que este segundo también lo sea, ¿no? Genial, genial. Todo lo culinario tiene gran potencial en Perú, así que vamos a estar bien atentos, particularmente aquí, sin dudas. Janet, Sí, próximos bueno, proyectos. sí, no voy a hablar ya de este texto que está incorporado en el libro que acaba de glosar Ivonne, y que pues ya estoy ansiosa también por ver el resultado final. Pues ahorita no te hablaría de la tesis doctoral, que es lo que estoy cerrando. Espero estar cerrándolo, y que tiene que ver directamente con las acciones políticas de los chinos en Cuba entre 1931 y 1945. Lo que me interesa a mí con la tesis de alguna manera es presentar el campus de acción de los chinos de intervención en la vida pública y cómo aprovecharon el contexto de la agresión japonesa a China y de la exaltación del nacionalismo chino y los discursos antijaponeses que después en la relatoría ya del marco amplio de la Segunda Guerra Mundial pasan a ser entonces antiimperialistas, antifascistas, etcétera, para obtener otra serie de resultados paralelos que irían fundamentalmente en dos direcciones, en la dirección de la diplomacia y las relaciones de China con América Latina. Eso es una cosa que a mí me interesa mucho rescatar, porque se habla mucho de las relaciones de China con América Latina de los 90 en adelante, la China de la República Popular, pero la China nacionalista también tenía una política para América Latina donde los inmigrantes cumplieron un rol fundamental. Entonces, esta dualidad, diplomacia e inmigración, está en la tesis, y por el otro lado, pues un poco está en negociación de reconocimiento de igualdad por parte de los chinos y de ampliación de espacio, creación de asociación, que esto es uno de los puntos, dicho sea de paso, que yo creo también que falta, es un poco anudar cómo se relacionaron los chinos con los cubanos, más allá de los aportes culturales, económicamente hablando, qué vínculos y qué negocios hubieron por ahí, y cómo esto también se relaciona con estos discursos legitimadores de los chinos, porque China va a salir muy fortalecida discursivamente de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que después la misma fractura entre República Popular y Taiwán va a crear un quiebre ahí, pero en el momento inmediato del 45 es otra cosa, es la China, el cuarto grande, etcétera, y eso se usó para negociar la posición de los inmigrantes chinos en América Latina. Entonces, por ahí realmente va la tesis, y es el trabajo justo que estoy ahorita cerrando. Además, bueno, de esto que mencionó Ivonne, y pues es un artículo por ahí que anda reservado sobre el monumento a los chinos que lucharon contra España, o sea, el monumento al soldado chino que está en La Habana, en el Vedado, y me interesa un poco ver cómo se maneja ahí la cuestión de la representación y las lecturas que se van haciendo en diferentes ciclos, desde 1931, el contexto en el que surge ese monumento, pasando por 1946 que se inaugura, y llegando entonces después a la contemporaneidad. Entonces, esas son las cosas en las que ahorita ando. Genial, muchísimas gracias. Vamos a estar ahí atentos. Ignacio ya nos había dado ya también bastantes alcances de próximos proyectos y eventos, pero bueno, a manera en todo caso de cierre, un recordatorio no cae mal. Sí, mira, yo la obsesión que tengo ahora es que entre en el canon la literatura sino-latinoamericana, ¿no? De hecho, bueno, mencioné que estoy escribiendo este libro ahora mismo sobre los autores nipo-mexicanos, y siempre me digo, voy a decir que no a todos los proyectos para terminarlo. Tenía que estar terminado, y si no está terminado es precisamente porque me meto en otros proyectos para esto, ¿no? Para asegurarme de que en las antologías, en los cursos de literatura, haya literatura de latinoamericanos de origen asiático, ¿no? Recuerdo como anécdota la primera vez que fui a la Casa de la Literatura de Lima, ¿no? Eso me pareció un poco como Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Era Vargas Llosa, Arguedas y los demás, y por supuesto asiáticos ni uno. Y eso me entristeció un poco, ¿no? Porque me parece que hay gente, Watanabe, Xu Kangwen, Julia, otros, ¿no? Que deberían estar ahí. Entonces lo que he hecho fue, me ofrecieron hacer una antología de la historia de la literatura chilena.
Y la principal razón por la que dije que sí fue para incluir un artículo sobre literatura chilena de origen asiático, que lo ha escrito María Montt, un artículo excelente. Y lo mismo con otro, va a salir con Cambridge University Press, y lo mismo con otra antología sobre la novela latinoamericana que estoy coeditando con Juan de Castro, un colega peruano, con Oxford University Press, y esa dije, me metí sobre todo para incluir un artículo sobre la novela asiático-latinoamericana, que lo he escrito yo, ¿no? Entonces estoy estratégicamente metiéndome ahí en proyectos de antologías, de volúmenes, para obligar a meter algo de lo asiático latinoamericano, ¿no? Y lo mismo con cursos que estoy dando, tanto de grado como de pregrado. Por cierto, los libros que he mencionado, si os interesa alguno, los tengo digitalizados y estaré encantado de mandarlos ilegalmente a Ivonne, a quien sea. Me lo decís, os pueden dar Rodrigo y Daisy mi correo. Y bueno, nada más mencionar, como ya dije, que Rodrigo y yo estamos haciendo estas dos antologías de tusanes y de sino latinoamericanos, y que cuando termine el libro de los nipo mexicanos voy a escribir el de los sino peruanos. Ya lo tengo investigado, pero me falta escribirlo, claro, a ver si saco tiempo algún día de estos. Tengo que reconocer que la pandemia me ha ayudado mucho a avanzar, es lo único positivo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya saben, chicos, los jóvenes estudiantes, material gratis. Ya Sí, saben dónde buscar próximamente. Y de buena calidad, eso sí, totalmente garantía. la mayoría en inglés, desgraciadamente. Será motivo para que practique. Bueno, Gonzalo, próximos proyectos. Bueno, un par de frentes, ¿no? Un frente el que yo tengo es, bueno, la tesis de maestría, que como bien menciona Ignacio, ¿no? El estar en casa me ha ayudado a hacer toda la paleografía que tenía pendiente, y pues he registrado muchísimos datos de archivo, que es como indicaba lo que faltaba. Así que próximamente nuestra tesis, bueno, de repente no tan próximamente, pero sí, nuestra tesis sobre la comunidad china de Lima, a nivel micro, ¿no? Es lo que quiero ingresar. Y el otro frente es la difusión, ¿no? Que justamente por lo que acepté la invitación de los amigos de Tusanaje para participar de manera más activa, pese a que yo no soy descendiente, y llevar, ¿no? Tratar de hacer una comunicación entre lo que tratamos de hacer en la academia y lo que trata Tusanaje de hacer, ¿no? Entonces me parece un frente necesario e importante. Entonces, sepan que esa es la intención. Y bueno, el otro frente que también tiene que ver con la difusión es el trabajo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Asiáticos en San Marcos, ¿no? Que bueno, la coyuntura nos alejó un poco, pero estamos desarrollando mucha actividad online, ¿no? Entonces, desde aquí también sepan mis co-invitados que que van a recibir un mensaje, ¿no? Un correo de invitación desde el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, van a acordarse que de repente soy yo, no piensen que por ahí Para que hay no un... queden visto. Así que sí, la difusión me parece importante, y bueno, en cierta medida la coyuntura nos ha apoyado en eso. Y bueno, sepa esta pregunta final para hacer, bueno, una crítica más o menos necesaria, ¿no? En nuestro país, en el Perú, a nivel de Latinoamérica, somos los últimos en celebrar el llamado bicentenario de la independencia. Y bueno, en el Perú hay muchos proyectos sobre el bicentenario que yo he visto y lamento, ¿no? Que han olvidado en muchos aspectos a la comunidad tuzán, a la comunidad china y a otros actores de nuestra sociedad. Si no sé, tengo la oportunidad de que personas que participan en este proyecto bicentenario hagan extensiva esto, ¿no? De que no podemos dejar de olvidar, ¿no? A todos los actores en toda la gama social, ¿no? Y eso implica siempre y de todas maneras a los inmigrantes chinos que transformaron tanto nuestra ciudad y nuestro país, y que ahora son parte de. Entonces, sí, desde aquí, desde esta tribuna, una llamada de atención a quienes dirigen eso, y que si bien es cierto, San Martín y compañía son muy importantes, los demás actores no dejan de serlo. Eso es todo, gracias. Así es, muchas gracias. Increíblemente terminamos. Terminamos con los 4 bloques, no puedo creerlo. Súper difícil resumir tantas cosas que hay que decir en tan poco tiempo, pero bueno, lo logramos. Permítanme quizás solo brevemente comentarles algunos saludos que hay, bueno, de la profesora Fabiola Yektik de San Marcos, también, por ejemplo, de la profesora Olga Locke de la Católica, que hace unas semanas también participó en un webinar que hicimos. Hay saludos desde México, desde Baja California, también de Pensilvania, Estados Unidos,
Hay varios saludos, ahí ya van a poder leerlos, simplemente para hacerles ver de que ha estado bastante interesante este conversatorio y que sin dudas daría tiempo para más, ¿no? En otro contexto. Hay algunas preguntas, voy a lanzarlas súper rápido y si por ahí alguno tiene idea de responderlas súper brevemente, no quiero pecar de limitarlos, pero en un minuto o algo así sería idóneo, quizás en todo caso dando quizás alguna referencia donde estas personas pueden indagar más al respecto, ¿no? Por ejemplo, la profesora Fabiola Jenkins pregunta, dice que le interesa saber sobre un texto mencionado de una autora sobre una carta al bisabuelo chino. Si podrían ampliar la información, por favor, sobre quién era, dónde se encuentra, de qué trata. También tenemos, por ejemplo, otra pregunta de Ana María Ramírez. Consulta, ¿qué implicaciones tienen los estudios de la diáspora china en Latinoamérica y de los estudios transpacíficos en el contexto actual de la globalización, ¿no? También, por ejemplo, Noé Salcero, que no sé si será su apellido o en todo caso es su nick, pregunta si hay rasgos de la música, danza china en el folclore peruano, o en todo caso extensivo al folclore latinoamericano, y también sobre el aspecto religioso, pregunta, ¿no? Si hay rasgos de la influencia china en la religiosidad peruana o latinoamericana, ¿no? Bueno, hay varias preguntas también sobre barrios chinos, si hay algún estudio sobre barrios chinos que existen en diferentes regiones de México, bueno, hay varios. La disculpas con aquellos que quizás no puedan mencionar sus preguntas, entenderá que estamos limitados por el tiempo, pero bueno, ahí las he dejado brevemente planteadas. Si alguno quiere recoger alguna, pues siéntase libre de hacerlo. La primera pregunta creo que se refiere a un texto que mencioné yo, que es Carta al abuelo chino. Es un escrito del cronista Julio Villanueva Chang. El problema es que él me lo mandó por correo electrónico hace muchos años y no sé si lo tiene publicado, entonces habría que pedirle permiso a él, ¿no? Pero es un texto excelente. Él no conoció a su abuelo chino, pero le escribe una carta hermosísima, ¿no? Sobre su propia identidad, que es una maravilla. No sé, no estoy seguro de si está publicado o no. En todo caso, bueno, ya sabe la profesora Jenkins, que también es bastante reconocida en las facultades sociales de San Marcos, quizás ahí se puede poner en contacto con Ignacio para averiguar un poco al respecto. No sé si alguien tiene A mí alguna idea me de este gustaría tema tomar la Sí, pregunta adelante. sobre la cristianización, ¿no? Bueno, las actividades o lo que ha influenciado la comunidad china. Bueno, hay un par de textos, ¿no? Un artículo y un libro de la profesora Isabel Lausant, que yo lamentablemente, o sea, es bibliografía que yo conocí muy posteriormente. Entonces, ella sí es la que innovó en ese tema. Ella tiene un texto sobre la cristianización de los chinos, o sea, cómo los chinos adoptaron el cristianismo, que está, si no me equivoco, está publicado en internet en alguna, por ahí lo pueden googlear, ¿no? La profesora Isabel Lozán. Y bueno, después desarrolló con la editorial del Congreso un libro que se llama Templos y Sociedades Chinas en el Perú. Y bueno, es el trabajo más acabado que hay al respecto, ¿no? Ahí yo me acuerdo haber leído sobre San Acón, ¿no? San Acón es uno de los santos que ha adoptado un poco la cristiandad sino-peruana, ¿no? Entonces, ese es lo más conocido. Bueno, Ahora, al respecto de la hay danza, algo parecido con San Fancón, ¿no? Que sí, Janet podrá hablar más de esto, pero sí, así es casi lo mismo, me imagino. del orisha afrocubano con el santo católico, ¿no? Y toman a personajes históricos, Juan Kong, ¿no? Guerreros, y lo hacen Así es. fascinante, y hay bastantes artículos sobre ese tema. A mí me fascina el tema de San Fancón. Genial, bastante que indagar. No sé si Ivonne, quizás Janet, desean comentar. Habían preguntas, bueno, ese tema de la música, el tema de Sí, los bueno, barrios chinos. de música no sé, me gustaría inclusive que fuera como más evidente, ¿no? Algún tipo de relación y no ignoro si hay estudios acerca de esto. Pero algo que yo he visto mucho y que mencioné hace un momentito es esto que sí está siendo una influencia importante, aunque no necesariamente tan mencionada, digamos, haciendo alusión directamente a su origen chino, pero sí las prácticas de ciertas artes marciales, por ejemplo el tai chi, en México se está haciendo muy popular y lo practican mexicanos, ¿no? O sea, en realidad no hay una delimitación, ¿no? Que sea parte de las prácticas de los inmigrantes o de sus descendientes, ¿no? Y algo que también he descubierto es que entre las escuelas de arte marcial
sí existe esta noción, ¿no?, del origen del arte marcial desde China, e inclusive esta especie de fascinación, ¿no?, de dónde proviene y cuál es su mística, y esta necesidad de conocer un poco más China a profundidad para entender el arte marcial, ¿no? No necesariamente se logra, pero sí está muy presente. Entonces, creo que esos son nichos en donde falta investigación. Eso estaría muy bien que se hiciera más investigación, y que creo que sí es ahí muy evidente la influencia, ¿no?, cultural de China en Genial, América genial. Latina. Finalmente, no sé si Anet, no sé si me equivoco, pero quizás está súper interesada en responder esta pregunta de qué impacto puede, o las implicancias que tienen los estudios de la diáspora china en Latinoamérica ahora en el contexto de la globalización, ¿no? Quizás nos puedes Mira, comentar. fíjate que en el caso de Cuba pasa algo con el tema de los estudios de la inmigración, que es hay una fractura con relación al resto del continente, que es que de alguna manera la diáspora o la afluencia de nuevas generaciones de inmigrantes literalmente se coartó. Primero estuvo la ruptura de 1949, el triunfo de la República Popular, después la propia revolución cubana, que afectó mucho a los pequeños y los grandes propietarios y quebró, por decirlo de alguna manera, la ilusión del inmigrante chino de tener un negocio propio, y provocó un segundo éxodo, digamos, de ese grupo que terminó buena parte, de hecho, en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera eso hace que desde la experiencia cubana sea más difícil responder esta pregunta, porque no es un fenómeno tan vivo. Hay alguna presencia o aflujo de inmigrantes, pero es muy, muy, muy mínimo, y por, no sé, matrimonios a veces, por ahí alguna adopción, que son casos un poco sui generis que conozco, pero sacándolo del marco de Cuba y llevándolo al continente, es muy importante atender esta cuestión de la diáspora, la globalización y las grandes conexiones que hay. O sea, el mundo, estamos mucho más acostumbrados a hablar de la globalización de los 90 en adelante, pero realmente hay una historia mucho más profunda y más antigua. Lo que sucede es justamente que en estos contextos estamos todavía, digamos, más conectados. Esta misma experiencia que estamos teniendo hoy, no solo de estar en el webinar, sino de las razones que nos han llevado también a aprovechar oportunamente esta experiencia que tiene que ver con el COVID, justamente es una prueba de esto. Y aquí aparece, por ejemplo, con este regreso de las relatorías racistas y las respuestas que se han podido dar desde muchos inmigrantes en nuestros países y también en Europa, con esta campaña de no soy un virus, en respuesta, te va marcando la importancia que va teniendo este fenómeno, pienso yo. Y habla también de que, con independencia de que nosotros en nuestras exposiciones nos hayamos centrado mucho más en periodos históricos, estamos hablando de un proceso vivo que continúa, que está en el presente por las repercusiones de ese pasado que liga a América desde la época de la Nueva España, digamos, con China y la NAO de China, no solamente desde la migración culí hasta ahora, esta contemporaneidad con nuevos flujos migratorios, con una presencia empresarial china muy importante en nuestros países y relaciones a nivel de gobiernos que son importantes de atender. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, increíblemente lo logramos. Nos excedimos un poco, pero nada fuera del otro mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que la situación actual es bastante difícil, bastante complicada, pero bueno, si es que no fuera quizás por el tema de la pandemia, ahorita no podríamos estar teniendo esta conversación nosotros, como ya lo venimos haciendo. De alguna manera se han roto ya algo las barreras de las distancias a través de estos webinars, de estos diálogos por Zoom, por el Facebook, y por ese lado, genial. Muy agradecido, de verdad. También yo mismo he aprendido bastante hoy escuchándolos. También y estoy seguro de ustedes también, el agradecimiento general de nosotros para el equipo de Tusanaje que está tras bambalinas, a Daisy, a Boyá, a Rodrigo, que están ahí detrás tratando de que todo salga muy bien. Y bueno, a todo el público que nos
escuchó, soportó esta noche conversando de temas que nos apasionan, pero que estoy seguro que hay muchos que quizás tenían ahí un pequeño interés y que hoy esta noche han comprobado su verdadero interés y pasión por esos temas y que seguramente a futuro van a formar parte de estas líneas de investigaciones, ¿no?, que se han comentado. Bueno, sin más que decir, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, bueno, y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Ay, hasta luego, gracias. Ok. Gracias, Cuídense hasta mucho. luego. Gracias a todos, gracias al público que nos escucha. Hasta luego.